Bueno, en cuanto al ejercicio 6, ahí tenemos el enunciado donde nos dice que una compañía de seguros ofrece pólizas de vida, vivienda y automóvil, que los seguros pueden estar contratados directamente por los clientes en las oficinas de la compañía o bien mediante un agente que trabaja a comisión para esta. Las pólizas se renuevan automáticamente cada año, salvo que se manifieste lo contrario, y la compañía tiene tarifados los riesgos, el importe máximo a cubrir, la tarifa a cobrar, la comisión del agente al contratar o renovar un seguro. La empresa, por otra parte, modifica las tarifas a cobrar por cada riesgo, establecidas como porcentajes que se aplican al capital asegurado, de acuerdo con la legislación vigente. También se incluyen nuevos riesgos de acuerdo con las demandas del mercado. La póliza de seguro contiene todos los datos personales del cliente, el DNI, el nombre de domicilio, fecha de nacimiento y la información propia del seguro. Número de póliza, fecha de contrato, fecha de vencimiento, descuentos, riesgos contratados y para cada riesgo el importe cubierto. Los seguros de vivienda contienen información adicional del inmueble asegurado. Los seguros de automóvil contienen información del vehículo y conductor habitual. Y los de vida contienen información de los beneficiarios y la fecha de la última revisión del asegurado. Y además nos dice 3 restricciones: que no se puede contratar 2 pólizas de seguro para el mismo vehículo, que no se pueden contratar 2 pólizas para la misma vivienda y una persona puede contratar todas las pólizas de vida que desee. Este ejercicio básicamente nos está diciendo en la primera frase que tenemos un tipo de especialización donde tenemos una serie de pólizas, ¿vale? Porque aquí nos especifica que son de vida, de vivienda y automóvil. Y si recordamos, la generalización especialización lo que trataba es pues de definir ese concepto de de especialización, ¿vale? Tenemos una póliza que es de tipo vida, de tipo vivienda o de tipo automóvil. ¿Vale? Además nos dice por aquí que ¿dónde está? La póliza de seguro contiene todos los datos personales del cliente. ¿Vale? Y guardaremos el número de la póliza, fecha de contrato, fecha de vencimiento, descuentos, riesgos contratados. Y para cada riesgo, el importe cubierto. Es decir, independientemente de que sea de vida, de vivienda o automóvil, tendremos que guardar todos esos datos para el conjunto de las 3 opciones. Y ya dijimos que cuando teníamos ese caso, lo que teníamos que hacer es, pues de estas 3, generar una generalización, valga la redundancia, que tuviera esos datos en común, mientras que los subtipos, es decir, aquellos datos especificados, las pólizas de vida, tendrían una serie de opciones, las de vivienda tendrían una serie de opciones y las de automóvil tendrían una serie de opciones. Bueno, pues vamos a hacer como siempre, vamos a empezar. Dice los clientes en la oficina. Este enunciado, por ejemplo, ya está donde tenemos una pequeña introducción que no nos da los atributos y tenemos que buscarlo ya, digamos, en medio del enunciado. No lo establece tan claro como hasta ahora. Y nos dice que de un cliente tenemos que guardar el DNI, el nombre, el domicilio, la fecha de nacimiento y la información propia del seguro. Vale, pues vamos a empezar con una entidad cliente, ¿vale? Y ponemos cada uno de los atributos que nos dice ahí. Empezando por un atributo clave, que tenemos el DNI, pero además nos dice el nombre, el domicilio y la fecha de nacimiento. Tendremos el nombre, el domicilio, ¿vale? Y esto sería la consideración de dirección y podemos hacerlo igual que lo hemos hecho hasta ahora, con una serie de entidades que nos digan, por ejemplo, cuál sería la calle, o que nos forzarían a elegir cuál sería la calle. Y ahí tenemos que vamos a utilizar una entidad débil para decir la calle. Vamos a duplicar esa entidad débil para decir la ciudad y vamos a decir la entidad débil otra más, que sería la provincia. Si recordamos, pues tenemos que hay una calle está, por ejemplo, en una ciudad
y la ciudad está situada en una provincia. ¿Vale? Las cardinalidades de esto ya lo hemos visto. Una ciudad tiene como mínimo una calle, como máximo n, ¿vale? Será el mismo caso que hablamos cuando decimos provincia contra ciudad, mientras que una calle podrá estar situada en una o una ciudad y una ciudad estará situada en una o una provincia, con lo cual tenemos unas relaciones 1n en cada uno de los dos casos. ¿Vale? Además, este atributo que nos hemos dejado colgado aquí del cliente nos decía que teníamos que guardar la fecha de nacimiento. Pues colocamos la fecha de nacimiento y unimos ese cliente con la calle. ¿Vale? Si decimos que vive en esa calle. Vale, ahora ponemos los atributos de la calle. Pues, por ejemplo, aquí podemos poner nombre como atributo clave. Ahí el código de la ciudad. Y también podemos poner un atributo que sea el nombre de la ciudad. Y exactamente igual, estos dos atributos pues los puedo duplicar para conseguir lo que sería el código de la provincia y el nombre de la provincia. Uno, cada atributo con su entidad. Y ya tendría ese cliente definido. Bueno, a partir de aquí nos dice que tenemos claramente información sobre las pólizas, podemos ponerlas. ¿Vale? Si tenemos por aquí, vamos a mirar la cardinalidad de cliente contra calle, ¿vale? Que es idénticamente un cliente vive en una calle y en una calle pueden vivir pues o 0 o n. Con lo cual tenemos también esa relación 1n. Cosas que se me olvidan que acabo de ver, pues las restricciones de existencia, que las vamos a colocar en un periquete. La calle decíamos que tenía restricción de identificación porque necesitará el código de ciudad. Y aquí tenemos una restricción de existencia del C mínimo 1 que hemos explicado. La ciudad, como tiene código de ciudad, será solo restricción de existencia en lugar de identificación contra provincia. Es decir, las ciudades tienen un código que lo identifica de forma única. A partir de aquí, pues este cliente, si vive en una calle, tendremos que este cliente se habrá convertido por esta relación en una entidad débil. Pues en principio esto lo tenemos aquí. Vamos a colocarle esta restricción a cliente, indicando que es débil en existencia, y ya podemos pasar a trabajar con lo que serían las pólizas. Cuando trabajamos con las pólizas, tenemos que una póliza tiene una serie de atributos que hemos dicho, hemos leído por ahí en el enunciado que eran genéricos, ¿vale? El número de la póliza, la fecha de contrato, la fecha de vencimiento, los descuentos, los riesgos contratados y para cada riesgo el importe, ¿vale? Estos riesgos sería cuestión de ver una forma de implementarlo de forma que se pudieran definir más riesgos, ¿vale? Porque luego aquí nos dice que habrá una serie de... Dice, la empresa modifica tarifas a cobrar por cada riesgo, ¿vale? Digamos que cada riesgo tendrá una tarifa establecida. Además, se pueden crear nuevos riesgos, ¿vale?
que dice aquí: la compañía tiene tarifados los riesgos, el importe máximo a cubrir, la tarifa a cobrar y la comisión del agente al contratar o renovar el seguro. Vale, pues todo eso tenemos que tenerlo también en cuenta. Si nos quedamos lo que sería la información que tenemos de la póliza, tenemos el número de póliza, la fecha de contrato y la fecha de vencimiento y descuentos. Pues colocamos aquí un atributo clave que será el número de la póliza. Además, fecha de contrato fecha de vencimiento y aparece descuentos por aquí. Descuentos también sería un atributo. Es decir, si por ejemplo tiene asociado pues un 20% por buen cliente o por cliente regular o por algún tipo de casuística especial que haga que ese cliente pueda tener un descuento asociado. En cuanto aquí tendríamos los, digamos, y voy a ponerlo aquí para organizarme porque necesito ese pequeño espacio. Las propiedades asociadas a pólizas. A partir de esto vamos a definir una especialización donde yo voy a decir que a partir de esta póliza se van a crear 3 entidades más, ¿vale? Que destacarán o describirán lo que sería el comportamiento de una póliza de vida, una póliza de vivienda y una póliza de automóvil. Pues voy a tener esos 3 casos donde voy a decir que estos 3 serán de vida, de vivienda y de automóvil. Cuando ya tenemos esto definido, vemos que existen una serie de restricciones que dicen que no se pueden contratar 2 pólizas de seguro para el mismo vehículo, no se puede contratar 2 pólizas para la misma vivienda. Una persona puede contratar todas las pólizas de vida que desee, ¿vale? Son restricciones que tenemos. Además, en este párrafo de aquí nos dice que los seguros de vida contienen información adicional del inmueble asegurado. Es decir, tenemos que guardar información dentro del sistema de lo que sería esa vivienda que estamos asegurando. Si yo tengo una póliza de vivienda, diré que pues cubre, por ejemplo, una vivienda, ¿vale? Un domicilio, por ejemplo. Es decir, tenemos esa relación de ahí donde me está diciendo que un seguro de vivienda cubre un domicilio o un piso o una propiedad. Ahí tenemos que no nos dice más, pero nos dice que contiene información del inmueble asegurado. Pues al final, si tiramos un poco de imaginación, pues supongo que tendremos aquí una serie de atributos como pueden ser pues el número de catastro como identificador. Podemos poner, por ejemplo, el valor catastral. O todos aquellos atributos que se definan para identificar pues las propiedades que tiene ese domicilio, ¿vale? Al igual que esto
pues perfectamente podemos guardar, si queremos saber dónde está situado, una relación con situado en una calle. Vale, pues ya tendríamos almacenado ese domicilio, en qué calle, ciudad y provincia está situado. Si tenemos en cuenta esta restricción, me dice que no se pueden contratar dos pólizas para la misma vivienda, es decir, aquí tendremos una relación, me está indicando la cardinalidad, donde un seguro de vivienda puede asegurar un domicilio y solo un domicilio, y un domicilio que yo tenga en la base de datos puede estar asegurado o no estar asegurado. Es decir, nosotros podemos tener un registro de domicilios que, por ejemplo, haya tenido la aseguradora, pero que en ese momento pues no tenga un seguro activo, con lo cual tendremos una relación 1N. Y si vemos aquí, este seguro de vivienda necesita un domicilio, es decir, tiene una restricción de existencia. Con lo cual vamos a establecer el seguro de vivienda. Y vamos a decir que tiene una restricción de existencia. Vale, ya tendríamos realizada esa asociación con domicilio. Además, nos dice que los seguros de automóvil contienen información del vehículo, pero además del conductor habitual. Bueno, pues idénticamente podemos llegar y conseguir pues el seguro de automóvil asegura un vehículo ese vehículo tendremos la misma, que un automóvil asegura uno o un vehículo, y que un vehículo podrá estar asegurado o no estar asegurado dentro de nuestro sistema. Es decir, podemos guardar dentro del sistema los datos de un automóvil o de un vehículo que en realidad no tenemos un seguro activo. Ahí tendremos idénticamente una relación 1N, y del vehículo podemos guardar pues lo más corriente pues es la matrícula, podemos guardar la marca y el modelo, por ejemplo. ¿Vale? Son unos ejemplos de los atributos que podemos guardar. Aquí pues todos sabemos que podríamos guardar el año, kilometraje, etcétera, etcétera. En este caso en particular nos dice que además el automóvil asegura o necesitamos información del conductor habitual. ¿Vale? Dos formas de hacerlo. Si nosotros esa información de conductor habitual está asociada al vehículo, ¿vale? El vehículo tendría esa información, ¿vale? Es decir, nombre, apellidos, DNI, edad, fecha de nacimiento, lo que queramos guardar de lo que sería el conductor habitual. Además, si vemos aquí, tenemos una entidad cliente que ya guarda el DNI, el nombre y la fecha de nacimiento. Por no, digamos, hacer el diagrama muy extenso en estos primeros pasos que estamos viendo con los diagramas entidad-relación, porque es un diagrama grande, solo introducir que nosotros podíamos identificar, por ejemplo, una entidad persona donde se almacenen los datos del cliente, ¿vale? O se realice una especialización con los datos de si es un cliente o de si es una persona asegurada. Además, veremos también que, por ejemplo, si tenemos un seguro de vida, ¿vale? Los datos de la persona asegurada
también serán aquellos datos que tenemos del cliente, ¿vale? Y aunque no venga a cuento, pues vamos a hacer esa pequeña representación para que la veamos, ¿vale? De una generalización, es decir, tengo 3 o 4 entidades que tienen atributos en comunes y voy a crear una general, ¿vale? Si yo pongo aquí persona, guardaré los datos personales de la misma, el DNI, el nombre y la fecha de nacimiento. A partir de aquí, el cliente queda como una entidad separada. Además, si de esa persona voy a guardar el domicilio, pues puedo llegar y decir que toda persona, independientemente de que sea un beneficiario de un seguro de vida o de que sea un conductor habitual, tendrá esa información almacenada. Me voy a dejar espacio. Y aquí establezco que tenemos una relación de existencia. A partir de esto, voy a dejar hueco y aquí tenéis por qué utilizamos, pues por ejemplo, estos programas para realizar los diagramas. Es que yo al final, pues, si tengo la necesidad de un poco de espacio aquí dentro, pues voy a utilizarlo para colocar esa representación que tengo. Cuando estoy hablando de un cliente, sería una asociación específica que veremos que tiene con póliza, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es que esa representación tanto de un conductor habitual como los beneficiarios de esos seguros de vida, ¿vale? Si nosotros tenemos un seguro de vida, diremos que aquí tiene, y me voy a crear una entidad adicional que sea beneficiario. Es decir, que tiene un beneficiario. ¿Vale? Esa póliza pues tiene un beneficiario y tanto ese cliente como ese beneficiario derivarán de la persona que tenemos aquí definida. Es decir, independientemente que aquí no tenga establecidos esos atributos, diré que efectivamente nosotros guardaremos por esta especialización que hemos hecho de persona tanto el DNI, el nombre, la fecha de nacimiento como la calle, la ciudad o la provincia en la que estamos trabajando. A partir de aquí tenemos que nos faltaría representar en ese conjunto de personas lo que sería aquel que está relacionado, y aquí sí que se me va a mezclar un poquito porque, bueno, lo puedo cambiar y poner que este beneficiario será conductor habitual. Y aquí lo que podría hacer para representar es, pues sencillamente tomar todas estas entidades o tomar todas estas de aquí. Aquí tenemos que seleccionar todos los elementos para poder moverlos. Y voy a seleccionar todos estos de aquí. Y moverlos hasta este último caso que tengo aquí. Vale, esto lo que nos puede facilitar es la forma de realizar el diagrama para que nos quede pues esa, digamos, la menor cantidad de líneas entremezcladas y se vea claro lo que se une una cosa con otras. De todas formas, en un diagrama, y por eso vamos a intentar evitar los diagramas en papel todo lo posible, es difícil pues
gestionarlo para que no tenga ninguna línea entremezclada, como veis. Bueno, pues vamos a decir que el vehículo, que sería lo que nos faltaba, tiene un conductor habitual. ¿Vale? Ahí tiene, o es conducido, o lo tenemos, ¿vale? El conductor habitual será solo uno, y nada más que uno. Además, un conductor habitual pues puede ser conductor habitual de muchos vehículos, ¿no? O puede no tenerlo, porque al final tenemos ahí datos de un conductor habitual, pero que no tienen asociados ningún vehículo, con lo cual tendríamos una relación otra vez 1n, que veis que son las que más se repiten, y es una relación de composición, es decir, un vehículo está compuesto, uno de sus atributos sería el conductor habitual, ¿vale? Y vamos a establecer las restricciones de existencia, que no se me olviden, que tenemos en el vehículo. Por lo tanto, el vehículo tendremos que cambiarlo desde entidad fuerte a una entidad débil, que la tengo aquí, que será el vehículo, ¿vale? Con lo cual esa en principio ya la tenemos representada. Antes de que se me olvide, aquí está establecido persona, que tiene sí que una restricción de existencia, por lo tanto esa persona será una entidad débil y la tendremos ahí definida. Bueno, ya tenemos las características y las particularidades. Nos faltaría el seguro de vida, ¿vale? Que nos dice que tiene un beneficiario, y no hemos calculado aquí las particularidades de lo que sería ese beneficiario. Nos dice una restricción que dice: no se pueden contratar dos pólizas para la misma vivienda, y una persona puede contratar todas las pólizas de vida que desee. Es decir, un beneficiario puede tener múltiples seguros de vida, ¿vale? Y un seguro de vida puede tener múltiples beneficiarios. Sería en este caso una muchos a muchos, donde vamos a definir que tenemos que un beneficiario puede tener o no tener seguros de vida en este momento, y un seguro de vida debe tener como mínimo un beneficiario y como mucho n beneficiarios, con lo cual tendríamos una relación nm muchos a muchos, y sí que el seguro de vida tendríamos que cambiarlo, porque si estamos estableciendo un mínimo de 1 tendríamos una restricción de existencia. Con lo cual ya tenemos definido esa de ahí. Además, por ejemplo, aquí estoy estableciendo que el automóvil está relacionado con vehículo, con lo cual ese automóvil tiene una restricción de existencia, y la representación de este es igual que siempre, con una doble caja, que es automóvil. ¿Vale? Y así tendríamos ya esa especificación que tenemos. Dentro de lo que nos queda del diagrama, pues al final tenemos que el cliente no está asociado con póliza y tendremos que asociarlo, pero nos está diciendo también que una póliza, los seguros pueden ser contratados directamente por los clientes en las oficinas de la compañía, o bien mediante agentes que trabajan a comisión para esta. Dice: las pólizas se renuevan automáticamente cada año, salvo que el cliente manifieste lo contrario. Con lo cual, todas las pólizas tendrán ese pequeño campo que nos dice si se renueva de forma automática. Con lo cual, un campo más que tengo que establecer aquí para la póliza es esa renovación automática.
Además, nos dice que la compañía tiene tarifados los riesgos, que tampoco hemos dado cuenta de ellos. Vamos a ver cómo relacionar lo que sería el cliente con una póliza, es decir, esos datos de cliente que tenemos. Al final lo más sencillo es cliente contrata póliza, pero sería, nosotros guardamos qué cliente contrata póliza, pero tenemos que, o qué póliza es contratada por cliente, pero sí que es cierto y que vamos a introducir ese nuevo concepto de relación de tres entidades que podemos intentar evitar de toda forma posible, pero al final nos dice que una compañía de seguros ofrece pólizas de vida, vivienda, automóviles y que estas son directamente contratadas por los clientes en las oficinas de la compañía o bien mediante agentes que trabajan para comisión para esta. Es decir, necesitaríamos una entidad adicional que nos diga si, por ejemplo, esta de aquí está contratada con un agente o con un, digamos, con una oficina de la compañía. Si ponemos, no sé, entidad contratadora, ¿vale? Y ahí lo asociamos con esas tres entidades y sería el primer ejemplo que tenemos de una relación ternaria, ¿vale? Donde tenemos que un cliente contrata una póliza a través de una entidad contratadora. Esa entidad contratadora puede ser un agente o una oficina y nosotros vamos a establecerlo mediante esa herramienta que tenemos, donde tenemos la posibilidad, voy a dejar un poco más de espacio, de decir que esa entidad contratadora puede ser perfectamente un agente o una oficina. ¿Vale? No nos dice adicionalmente ningún tipo de atributo de agente de oficina y por tanto voy a dejarlo de esa forma. Solo nos dice que o menciona la comisión del agente al contratar o renovar un seguro. Pues ahí podríamos, lo único que podríamos hacer es establecer aquí un atributo identificador de agente, por supuesto, identificador de oficina y todos los datos asociados al mismo, pero que aquí pues únicamente tenemos ID agente y comisión. Perdón, este no es clave. Y ahí veréis cómo al final en los diagramas grandes cada vez es más difícil colocar todas las cosas en su sitio. ¿Vale? Y ahí hacemos diabluras para poder establecer que los atributos que da. Al igual que, pues, por ejemplo, aquí podemos guardar el ID de oficina. ¿Vale? Este ID de oficina, pues al final pues, es candidato de tener una dirección, igual que el agente estaría relacionado con esta calle, con esa calle, además del agente pues guardar teléfonos, contactos, etcétera, etcétera, año desde el cual trabaja con la entidad contratadora, etcétera. Lo que me interesa aquí es definir esta entidad ternaria y que veamos cómo se puede calcular la cardinalidad de una relación ternaria. Es decir, si esta relación que implica cliente, póliza y entidad contratadora, lo que voy a hacer es tomar dos de las entidades y realizar una pregunta de cardinalidades sobre la siguiente. Por ejemplo, si yo tengo que un cliente contrata una póliza en una, o sea,
un cliente y una entidad contratadora, ¿cuántas pólizas podemos contratar? Pues yo, por ejemplo, un cliente y un agente pueden tener pues mínimo ninguna o máximo muchas pólizas contratadas. Es decir, nada me impide que con mi agente yo tengo 3 pólizas, una de automóvil, una de vida y otra de vivienda. Si yo digo que un cliente y una póliza, ¿cuántas entidades contratadoras? Es decir, yo tengo el cliente 5 con la póliza 3824, ¿dónde ha sido contratado? Pues habrá sido en una entidad contratadora. Es decir, el mismo seguro no se puede contratar con 2 entidades diferentes, ¿vale? No me puedo ir y contratar el mismo seguro con el mismo ID a un agente y a una oficina. Y la tercera de las preguntas sería, la entidad contratadora y una póliza, ¿cuántos clientes puede estar? Pues al final una póliza estará asociada a un solo cliente y máximo a un cliente. Con lo cual ya tenemos las cardinalidades definidas. La cardinalidad de una relación de este tipo se define con 3 campos y tenemos que al final esta, por ejemplo, sería una 1,1n. Con lo cual tan solo tenemos que poner aquí esa 1,1n como cardinalidad de la relación y es la que nos permitirá luego definir esto en el modelo relacional cuando estemos aquí. Cuando hemos visto esto, vale, aquí pues al final si un cliente y una póliza necesitan, estaríamos hablando de unas entidades débiles, con lo cual puedo perfectamente cambiar esta póliza por una entidad débil porque necesitarán esa entidad contratadora y necesitarán ese cliente, ¿vale? Y son restricciones todas ellas de existencia. Bueno, pues tenemos ahí que básicamente tenemos casi todo el diagrama representado, excepto esas tarifas, ¿vale? Esos riesgos que nos dice, donde me dice ahí que las pólizas se renuevan automáticamente cada año, lo tenemos representado, salvo que el cliente manifieste lo contrario. La compañía tiene tarifados los riesgos, el importe máximo a cubrir, la tarifa a cobrar y la comisión del agente al contratar o renovar el seguro. Vale, la comisión del agente al contratar o renovar el seguro lo tenemos establecido para cada uno de los agentes, pero no hemos establecido los riesgos tarifados, ni el importe máximo a cubrir, ni la tarifa a cobrar. ¿Vale? Con lo cual, una póliza tendrá asociado una serie de riesgos tiene, y aquí voy a poner que tiene riesgos, ¿vale? Y esto será, es decir, si una póliza tiene mínimo un riesgo, máximo n, pero un riesgo no tiene por qué estar en una póliza, por lo tanto estaremos colocando una entidad normal, es decir, este riesgo será lo que contrate la póliza. La póliza sí que tiene una necesidad de tener al menos un riesgo, estableceremos esa de ahí. Un riesgo puede estar establecido o no establecido o establecido en muchas pólizas. 0n. Tenemos una relación 1n y la tendríamos definida, solo nos faltaría decir que esa póliza pues tiene una pequeña restricción de existencia con riesgo. Del riesgo, al final nos dice que tenemos tarifa de los riesgos, el importe máximo a cubrir, pues al final estaremos con un identificador de riesgo tendremos también
pues voy a poner una descripción. Voy a ponerle también el importe máximo a cubrir, la tarifa a cobrar. Y luego nos dice la comisión al agente al contratar o renovar el seguro, que en realidad pues no sería propiamente el seguro, no sería algo que estaría relacionado con el riesgo. Dice, las empresas modifican las tarifas a cobrar por cada riesgo establecidas como porcentajes que se aplican al capital asegurado, ¿vale? Con lo cual, digamos que tenemos un concepto nuevo, dice, las tarifas a cobrar están establecidas como porcentajes al capital, ¿vale? Es decir, si yo tengo la tarifa asegurada, el importe máximo, pues también tendría que guardar el capital asegurado. Es decir, una póliza tiene un riesgo que tiene un importe máximo, pero también tenemos un capital asegurado y ese capital varía, es decir, no es siempre igual para todos los riesgos, con lo cual tendríamos que estar aquí seleccionando un atributo donde diríamos que tiene el capital asegurado para ese riesgo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si tenemos riesgo de incendios, pues tendremos el capital asegurado, digamos, la tarifa será un atributo calculado, ¿vale? Aquí tenemos ese atributo derivado, ¿vale? Que sería la definición de esa tarifa, ¿vale? Esto lo único que nos quiere decir es que ese cálculo se realizará mediante un porcentaje, ¿vale? Y también vemos la introducción de ese tipo de atributos que podemos tener, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, si guardamos en un campo la fecha de nacimiento, un atributo calculado podría ser el cálculo de la edad de esa persona a día de hoy. Ya tenemos establecido lo que sería la definición del riesgo que tenemos ahí. Vamos a repasar para ver si lo tenemos todo. También se incluyen nuevos riesgos de acuerdo con las demandas del mercado. Nada impide que vengamos aquí y pongamos nuevos riesgos. No están definidos de forma estricta. La póliza de seguro contiene todos los datos personales, el número de póliza, vencimiento, riesgos contratados, para cada riesgo el importe cubierto, ¿vale? Es decir, este capital asegurado sería ese importe cubierto. Los seguros de vivienda contienen información adicional del inmueble, las hemos representado. Los automóviles contienen información del vehículo y conductor habitual, los hemos representado. Los de vida contienen información de beneficiarios y la fecha de la última revisión del asegurado. Esa, por ejemplo, no la hemos reflejado. Y es que tenemos que, además de ese seguro de vida donde almacenamos información del beneficiario, pues vamos a poner que guardamos una fecha de última revisión. ¿Vale? Y esta fecha no es en sí la última revisión del beneficiario, sino del cliente que contrata la póliza o del asegurado que contrata la póliza, ¿vale? Y la ponemos en seguro de vida en lugar de con cliente, como un dato de cliente, porque al final lo que estamos estableciendo es que solamente tendremos ese seguro de vida, ¿vale? Solo pasará esa fecha de última revisión, solo estará asociada a un seguro de vida. Si nosotros queremos un seguro de vivienda, no tendremos por qué tener datos de la última revisión de ese cliente. Por último, se dice no se pueden contratar dos riesgos, no se pueden contratar dos pólizas y una persona no puede contratar las pólizas que desee. Tenemos ya casi todo hecho. Vamos a comprobar las cardinalidades que tenemos aquí. Tenemos esta 1N, aquí me faltaría la restricción de existencia que he establecido, que no he establecido. Tenemos aquí restricciones de existencia, cardinalidades máximas y mínimas, cardinalidades genéricas máximas y mínimas, restricciones de existencia.
Pues en principio, a no ser que se me haya olvidado algo, mira, una línea que tenemos aquí para unir esta como especialización de este tipo de seguros. Pues en principio ya tendríamos nuestro diagrama creado, un diagrama ya de un tamaño considerable, es decir, hemos descrito el funcionamiento de una compañía de seguros con el mayor detalle. Nos faltan ciertas cosas que podríamos representar, pero que al final lo único que van a hacer es complicar un poco más el diagrama, pero en principio tendríamos todo un diagrama ya de unas dimensiones interesantes, con especializaciones, generalizaciones, atributos en las relaciones, tenemos las cardinalidades de una relación ternaria y la representación de la misma. Pues al final tenemos que es un diagrama muy completo para saber todo lo que vamos a ir haciendo a lo largo de estos ejercicios. Bueno, pues siempre podemos descargarlo con esta opción y tener nuestro diagrama guardado, por ejemplo, en un formato gráfico. Saludos a todos.